yo desde que salí de prisión, esa persona que ha hecho esto no soy yo. Yo no le forcé, sí, yo le decía y él hacía. No era mi intención ni agredirlo ni matarlo. Es como muertos en vida. Nos han quitado toda la alegría. Escuchábamos al padre del pequeño Alex destrozado por el asesinato de su hijo. Su asesino, Francisco Javier Almeida, ha sido condenado a la máxima pena, prisión permanente revisable y a 15 años de prisión por el delito de agresión sexual. El juez también ha impuesto a Almeida la prohibición de residir aquí en La Rioja y de comunicación o aproximación a los padres y al hermano de Alex por un tiempo de 10 años tras cumplir el tiempo en prisión. ¿Qué tal? Buenas noches. Satisfacción por la condena, la segunda de este tipo en nuestra comunidad. Así lo han manifestado los familiares de Alex y también la abogada de la acusación, que no obstante insisten en que esto no ha quedado aquí y que pedirán responsabilidades a las instituciones porque Almeida cometió el asesinato estando en libertad en tercer grado. Estamos muy contentos. Es la segunda sentencia de prisión permanente revisar en La Rioja y las dos, pues yo he tenido la suerte de estar personada como acusación. Esperemos que este asesino, monstruo, depredador, muera en la cárcel y es lo que pide la familia. Estaba en la calle en libertad provisional, era reincidente. Si este monstruo, no voy a decir señor, estaría en la cárcel, no hubiera salido, no estaríamos hablando en estos momentos de Alex. Y hoy visto bueno en el Consejo de Gobierno un plan para destinar 50.000 viviendas de la Sareb al alquiler asequible. Un anuncio, recordamos, que daba Sánchez este fin de semana tras llegar a un acuerdo con sus socios para una ley de vivienda. Una norma que se centra, lo vamos a ver, en el alquiler y no tanto en la compraventa, sobre todo en el alquiler en tres conceptos: en llevar un control de los precios, enseguida les decimos cómo, también en definir quiénes son los grandes propietarios y también delimitar y controlar las zonas tensionadas. Vamos por partes. Los grandes propietarios, por ejemplo, no serán aquellos que tengan 10 viviendas o más. Este concepto se va a limitar a partir de ahora a partir de 5 viviendas. También se va a aplicar un límite en el aumento de los precios del alquiler, que será este año de un 2%, después un 3% en el año 2024 y en 2025, atentos, el alquiler no irá ligado al IPC, sobre todo en esas zonas tensionadas que son las zonas de una ciudad donde resulta más caro el alquiler de una casa, una zona donde el pago del alquiler más los gastos y los suministros básicos supera el 30% de los ingresos de un hogar. Y atentos también a esto, porque los propietarios que tengan más de una vivienda y no la utilicen y no la pongan en el mercado del alquiler, esta nueva ley contempla que se le pueda subir el IBI, aquí lo tenemos entre un 50 y un 150%. También los propietarios tendrán que pagar los gastos a la agencia inmobiliaria y no el inquilino, como ha pasado hasta ahora. Por ahora, en busca de que la vivienda sea un derecho, se ha dado, como decimos, ese visto bueno en el Consejo de Ministros a un plan para destinar 50.000 viviendas de la Sareb al alquiler asequible. En España disponemos de un parque público de unas 300.000 viviendas. Esto es un 3% del total, frente al 9% de la media de la Unión Europea. Y por eso es fundamental, entre otras medidas de calado que ya hemos puesto en marcha, reconstituir el parque público de vivienda y aprovechar al 100% los activos de Sareb. Actualmente, la Sareb cuenta con un stock de vivienda que podría servir para uso social de 21.000 unidades, además de otras 14.000 que ya se encuentran habitadas y suelos disponibles en los que se podrían desarrollar hasta 15.000 viviendas y proyectos adicionales. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con Juan Ramón Liébana, secretario general de la CEPAR, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Bueno, estábamos escuchando a la ministra dar esas cifras, desglosar en qué consisten estas 50.000 viviendas. Bueno, pues estas 50.000 viviendas tienen un poco de truco, porque en realidad es una medida, un refrito de medidas que han funcionado o que no han funcionado, ¿no?
50.000 viviendas que se dice que se van a poner en el mercado, pero que en realidad son 21.000, 15.000 y 14.000. ¿Cómo se distribuyen? Pues las primeras 21.000 son viviendas que estaban ya en el mercado y puestas a disposición a compra de particulares y que no se están vendiendo y no se han vendido en los últimos 8 años, 10 años que ya funcionando la Sareb, y que ahora han decidido que las van a poner a posibilidad que la compren comunidades autónomas y autónomas. Cuidado, que las compren, es decir, que tienen que abonar el precio de esas viviendas. Es verdad que en principio el precio será algo más bajo. La presidenta de La Rioja ha dicho que de momento pretende comprar 50 viviendas de esas 21.000. Con la última compra que se hizo por parte del IRBI, del Gobierno de La Rioja, al precio que se hizo, que fue en marzo de 2022, estamos hablando de que tiene que desembolsar el presupuesto general de La Rioja 3,5 millones para comprar 50 viviendas que ya se ha visto no están todas en Logroño, están diseminadas. Logroño, en Lardero sí, pero también en otros pueblos. Y además lo que tienen esas viviendas pues es que llevan 10 años en estructura, muchas están vandalizadas, muchas veces no es el precio de compra, sino el precio de las reformas que tienes que hacer para poder ponerla en el mercado con las condiciones de ahora, es decir, cumpliendo con la normativa técnica de ahora, código técnico de la edificación, que a lo mejor se habían construido o no, y si tienen o no tienen ocupa, si hay que echarlo y no hay que echarlo, y con la nueva ley tampoco se pueden echar, o sea que no es tan fácil ni tan bonito. Esas son las primeras 21.000. Luego hay 15.000 más que se está viendo a ver, PricewaterhouseCoopers está estudiando a ver cómo puede Sareb poner en el mercado suelo para que fondos de inversión construyan 15.000 viviendas más. No se sabe cómo, tampoco se sabe el plazo. Ahora mismo se está tratando a ver cómo se va a hacer. Luego Sareb tendrá que hacer una licitación pública y luego atraer fondos de inversión, capital riesgo, etcétera. Ayer escuchábamos a la representante de Podemos a nivel nacional decir que por fin se han echado los fondos buitres de la ley de vivienda. Ya nunca más se va a ceder nada a los fondos buitres. Y sin embargo, 15.000 viviendas están previstas para fondos buitres, para inversión, para fondos de inversión. O sea, no lo entiendo. Luego están las otras 14.000 viviendas que son para viviendas en donde ya hay gente viviendo. Y ahí se dice que van a ser los services, pues al final Lone Star y todos estos fondos de inversión que colaboren con Sareb para ir contrato a contrato a ver si las personas que están viviendo ahora mismo en esas casas... Explíquenos esto bien, porque esto sí que no ha quedado nada claro, ¿no? Estamos hablando de unas viviendas que ya están... Viviendas que están ocupadas, sí, y lo que dicen es viviendas que están ocupadas que pueden ser es decir, inquilinos que no tienen título de propiedad, título jurídico válido, o pueden ser personas que están en situación de vulnerabilidad, etcétera. Entonces, lo que ha dicho el Ministerio, muy bien, de estas 14.000 que son titularidad de Sareb, pero que no sabemos cómo están, vamos a contratar a los services, que son colaboradores de Sareb, fundamentalmente fondos de inversión, Banco de Inversión Internacional, Lone Star, CaixaBank, etcétera, para que contrato por contrato vayan viendo los 14.000 viviendas que tienen diseminadas por España, que no saben muy bien cuál es el título jurídico que tienen las personas que tienen, y si tienen título jurídico, si están en situación de vulnerabilidad, pues se les deja, si no van a ver cómo se les puede expulsar. O sea, muy poco a poco. Esto desde luego no va a suponer que en 2 meses vamos a tener 50.000 viviendas en el mercado para solucionar el problema de la vivienda. Ni por asomo. Aunque las tuviésemos, esa cifra que se ha dado resolvería, o esta sería la solución para resolver ese gran problema que decimos tampoco tienen los jóvenes para el acceso a una vivienda. Tampoco, por una sencilla razón, porque el problema es que tú haces ese anuncio de 50.000, el Ministerio ya ha reconocido que para conseguir ese 20% de vivienda social que quiere para los jóvenes necesita 20 años para conseguirlo. Lo ha dicho el Ministerio, no me lo estoy inventando. Claro, si junto a este anuncio anuncias que va a aprobar una ley en donde, como has dicho al principio, básicamente va a penalizar al propietario, lo que va a conseguir es que se retiren las viviendas del mercado y, por tanto, va a generar un problema mucho mayor de falta de oferta. Y esto va en contra. Así yo esta mañana decía, el problema de estos anuncios es que son anuncios en clave electoral. Pero no son anuncios de política social, son anuncios políticos, pero no de política social de vivienda. Y ese es un gran problema.
Hablaba también hoy el presidente de la COE, Antonio Garamendi, hablaba que el intervencionismo no iba a conseguir el resultado que se esperaba, sino todo lo contrario. No sé si usted está de acuerdo con él. Sí, no solamente eso. Yo creo que Pedro Sánchez es un experto en marketing, pero a poco que se vea en el tiempo, hace agua. En julio de 2021 llegaba un acuerdo con el Consejo de Europa, firmando un acuerdo el Reino de España con el Consejo de Europa, en donde se iba a potenciar medidas económicas para reducir la brecha en alquiler social y tal y cual. Y uno de los compromisos era que no se iban a tomar medidas que supusieran control de precios, restricción de precios y, por tanto, reducción de la oferta de vivienda en alquiler. Con la ley que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, el efecto va a ser ese. Primero porque se está hablando de que se van a crear zonas tensionadas y las modificaciones son muy importantes. Tú decías que los grandes propietarios pasan de 10 a 5 viviendas, esto es cierto, pero en las zonas tensionadas hay dos criterios. Primero, la tasa de ahorro, en la que tú explicabas que el 30%, la media del 30%, a ver, que lo voy a decir bien, que luego si no me dicen... Creo que me lo sé. Sí, sí. El 30% hemos dicho. El 30% de la, de la renta media, gastos. eso es, con los gastos y los suministros básicos, esté ahí. Ese sería el primer criterio. El segundo criterio es el criterio de evolución de los precios, que el precio de compra o de alquiler en los últimos 3 años, antes eran 5, en el primer proyecto eran 5, esté por encima del IPC en los 3 años anteriores, ¿vale? Esos son los dos criterios. Antes es decir, con el borrador anterior eran necesarios 2 criterios para que la comunidad autónoma declarara zona tensionada. Ahora vale con que haya solamente un criterio para declarar zona tensionada y, por tanto, entrar al control de precios. Claro, ¿qué supone esto? Pues supone una mayor facilidad de declaración de zona tensionada. Que no es, antes decía, no me recuerdo el porcentaje, pero un poco, ¿no? Es decir, la estadística, la analítica, nos está diciendo que zonas tensionadas con estos 2 criterios, aplicando uno u otro, en España tenemos más de 13 millones de hogares, lo que son el 61% de los hogares en zona tensionada. En el caso de La Rioja, estamos hablando del 30% de los hogares de La Rioja que podrían estar en zona tensionada. Esos son más o menos unos 45.600 viviendas de La Rioja en zona tensionada, con el control de precios que eso ya se deriva. Hay 2 controles de precios. Para los pequeños tenedores, para los pequeños propietarios de hasta 5 viviendas, que se les obliga a mantener el precio del último contrato, con lo cual ya no puedo subir el precio. Me da igual que suba la inflación, el IPC, da igual. Estamos hablando en el año 2025, que lo hemos visto en los gráficos. No, estamos hablando cuando se apruebe la ley. Para los pequeños... Sí, pero estaba planteado año un 2%, eso es para, 3%. No, eso es para los grandes tenedores. Lo que ha enseñado es para los grandes tenedores. Para los pequeños propietarios, lo que dice la norma es que si se declara zona tensionada, tienen que aplicar el precio del contrato que tenía antes vigente, el anterior, con lo cual no puede subir. Y para los grandes tenedores, ahí es donde va en 2023 el 2%, en 2024 el 23%, y luego desaparece a un índice que nadie sabe cómo se va a calcular. Claro, ¿eso quién lo va a calcular? ¿Los municipios, no lo las sé, autonomías? En principio el ministerio, porque es a nivel nacional, pero no sé cuál... Pero las competencias son... Las competencias para declarar, autonomías. pero para establecer el índice, entiendo que como el IPC, me imagino, no lo sé, es que está todo en el aire, hay una absoluta inseguridad jurídica, y el problema es que la declaración de zonas tensionadas sí depende de las comunidades autónomas, con lo cual va a haber comunidades autónomas que declaren, comunidades autónomas que no declaren, y por tanto va a haber zonas que tengan precios topados y otras zonas que no. Va a haber una absoluta desigualdad jurídica. Y el problema de topar precios es que ya tenemos el ejemplo Barcelona. Barcelona se aprobó una ley en 2020 de control de precios exactamente igual que esta. Exactamente igual. ¿Qué ha ocurrido? Y no lo digo yo, lo dice ESADE, un estudio de ESADE de la universidad. Sí. Los pisos más caros sí se han reducido un 2,9%. Los pisos más baratos se han encarecido un 12,9%. Pero lo más grave de todo es que la oferta ha caído un 37%. Esto es un gravísimo problema para lo que me decías tú. Si el problema es, si queremos que haya vivienda en alquiler, este no es el camino.
Y si además a eso unimos que efectivamente absolutamente todo lo va a pagar el inquilino, da igual que sea pequeño o grande, el propietario, da igual que sea pequeño o grande propietario, tenemos el caldo perfecto para que yo, pequeño propietario, que tengo una vivienda en alquiler, que es con la que me pago además mi hipoteca, pues la saque del mercado porque es que no me sale a cuenta. Y también me gustaría recordar que este es un país de pequeños propietarios, es decir, que hablan de los políticos, dicen, ya está bien, nos vamos a los fondos buitre porque son unos especuladores. Es que el 95% de las viviendas en alquiler en este país son de pequeños propietarios. Y a mí me parece que esto es un ataque directo, no contra el derecho de vivienda, que no es un derecho fundamental, por mucho que digan los políticos, es un principio rector de la política económica, pero sí va en contra del derecho de propiedad, que está reconocido en el artículo 33 de la Constitución. Es verdad que tiene una función social, pero la función social no es enajenar la propiedad privada, y además está reconocido el Convenio Europeo de Derechos Humanos como derecho humano. O sea, ¿qué va a pasar? Cuando una persona un propietario tenga en esa zona tensionada X años, no va a poder subir el precio, ¿no? X años, y cuando salga de ahí, claro, a lo mejor se da cuenta que esa vivienda se ha devaluado muchísimo, ¿no? Está totalmente desajustado a lo que es la vida real, ¿no? El coste de la vida real. Pues ese es el lo problema, que me quiere decir. efectivamente. Y luego el problema, y esto se ha visto también en Barcelona, ESADE lo ponía de manifiesto, el problema es que los costes de mantenimiento de la vivienda no son lo mismo en el alquiler de zona tensionada, por una sencilla razón. Si no puedo subir el precio, ¿para qué voy a invertir? Si no puedo rentabilizar mi inversión de reforma, ¿para qué voy a invertir? Entonces, cuando se va el inquilino, al final tengo un problema. Y luego hay otro problema, también los inquilinos profesionales que te pagan los 2 primeros meses de renta y luego se quedan de ocupa. También se ha modificado el régimen de desalojo, en el sentido de que ahora se ha incorporado el régimen especial que había durante la pandemia, se ha incorporado o se va a incorporar a la ley de vivienda, de tal manera que ahora básicamente el procedimiento se va a dilatar casi 2 años, y además tienes que ir obligatoriamente a un sistema de resolución extrajudicial, en donde las comunidades autónomas tienen que poner un sistema de mediación, de poner solución habitacional alternativa, con lo cual se complica muchísimo más. O sea, ojo a todas las personas, ¿no?, que pensaban que tener otra vivienda para poder alquilarla y tener un dinero extra no va a ser tan fácil. Sí. De todas formas, ¿cómo les va a afectar a ustedes la nueva ley en el sector que usted representa aquí esta noche? Bueno, yo espero que espero que la ley no salga, o por lo menos salga muy matizadamente. La ley es muy problemática, por una sencilla razón, porque básicamente incumple el mandato de Europa. Esto de que no se pueden topar los alquileres, no lo dice ESADE, que también, no lo dice el BBVA, que también, pero lo está diciendo la Dirección General de Asuntos Económicos de la Unión Europea. Yo quiero pensar que al final no va a salir. ¿Qué va a ocurrir? Pues hombre, fundamentalmente una ley, como decía al principio, orientada al alquiler. ¿Qué va a ocurrir? Pues probablemente que se cargue el mercado del alquiler, que cada vez sea más complicado alquilar. Esto ya pasó un poco antes en Berlín. En Berlín se instauró un sistema parecido. ¿Qué ocurrió? Pues que se declaró Berlín capital zona tensionada. Pues la zona metropolitana creció mucho la oferta de alquiler, muy disparada de precio, muy desajustada con el precio de mercado, lógico. Y en Berlín ocurrió pues que aquellos que tenían un contrato era fantástico porque pagaban muy poco y vivían muy bien, pero no había manera de conseguir una vivienda en alquiler en Berlín, hasta el punto de haber, y hemos visto en vídeo y en noticias, colas para ver una vivienda en alquiler. Un sistema que creíamos que estaba absolutamente fuera de todo el sistema económico, porque este sistema ya se lo inventó Franco en los años 50 y 60. No tiene ningún sentido, de verdad es que no tiene ningún sentido imponer este sistema, cuando además, tú decías, el fin de semana anunciaba lo de las 50.000 viviendas, política social de vivienda, política para jóvenes. No, esto es que se va a cargar la vía de acceso a los jóvenes a la vivienda. Lo tengo claro, por una sencilla razón, porque la oferta va a caer muchísimo. Y veremos, estoy convencido, dentro de un año o un tiempo, el presidente del gobierno, al igual que hizo este fin de semana con la ley del solo sí y el sí, pidiendo perdón a las víctimas por haber mejorado las penas a 1000 violadores, pues salir dentro de unos meses a pedir disculpas a los jóvenes
Pues porque se ha desajustado absolutamente el precio el mercado del alquiler, y por tanto no hay vivienda en alquiler en las grandes capitales. Nos queda muy poquito tiempo, pero quería saber cómo le afectaba a ustedes a la hora de construir esa obligatoriedad de construir un 30% de vivienda de protección oficial, si va a haber también desajustes, lo que no ganan, si lo van a ganar por otro lado, ¿no? Al tener claro, que tener el problema que hay con la VPO es que de nuevo hay pues mucha demagogia política, porque sí, efectivamente hay una obligación del 30%, que creo que estaban pensando en subir al 40%, pero sin embargo los planes de vivienda, que son los que financian la vivienda de VPO y los que establecen las posibilidades de acceso de los ciudadanos a la VPO, no contemplan líneas líneas para compra de vivienda de VPO, tampoco contemplan créditos promotor para la ejecución de viviendas de VPO, con lo cual por mucho que la ley de vivienda prevea el 40%, lo que puede ocurrir es que se queden suelos sin ejecutar porque no hay ni líneas de crédito promotor para hacerla, ni tampoco hay líneas para que los ciudadanos puedan acceder a esa VPO, en régimen de propiedad me refiero. Con lo cual, aquí en La Rioja, por ejemplo, hay una única línea, pero es testimonial porque solamente está pensada para municipios de menos de 5.000 habitantes. Que no digo que no haya necesidad de VPO en esos pequeños municipios, pero porcentualmente no es representativa. Le he entendido. De todas formas, hay una cuestión que a veces pensamos, decimos que faltan viviendas, pero si nos damos una vuelta, pues por ejemplo, por Avenida de Burgos, por la zona de Portillejo, allí se está construyendo verdaderas ciudades, podríamos decir, y todos dicen que están vendidas. Y se están vendiendo, sí, yo te lo digo, se están vendiendo. Algo no nos cuadra. Se están vendiendo, pues mira, yo te lo voy a decir, porque al final, es decir, esas zonas porque está muy representativa, pero yo te digo, precio en medio de vivienda nueva y usada, datos del Ministerio. El precio medio en España es 1.787 euros metro cuadrado. En La Rioja es 1.188 euros metro cuadrado. Son 600 euros más barata la vivienda aquí que en la media española. Sí. Si miramos las comunidades limítrofes, tenemos Castilla y León 1.277, Aragón 1.382, Navarra 1.512 y País 2.425 euros metro cuadrado. Sí. Al final, ¿qué pasa? Yo lo he dicho siempre, La Rioja hemos aprendido de la crisis del 2008 y intentamos hacer vivienda, construcción que sea sostenida y sostenible en el tiempo. Y en ese sentido, muchas veces me decís, bueno, pero es que ha caído la compraventa o el número de licencias de obra nueva. Sí, ya, pero porque en el tramo anterior había subido, con lo cual más o menos se está construyendo lo que se vende. Aquí no hay problemas de desajuste y con estos precios, como ves, tampoco hay problemas de zonas tensionadas. Aquí no hay tensión de precio en ningún sitio. Hacer un llamamiento a que vamos a hacer no sé qué, no, es que esa no es la solución. La solución, lo hemos dicho siempre, la solución es ir a la colaboración público-privada. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con la administración. Yo, desde la asociación, hemos propuesto una serie de planes de rehabilitación integral urbana de la Rioja, aquí en Logroño, en Calahorra, en las cabeceras de comarca, que permitan efectivamente primero restaurar lo que hay y en aquellas zonas, por ejemplo, aquí está clarísimo, lo he dicho siempre, en la zona del soterramiento de ferrocarril, que está en una zona bien céntrica de Logroño, ahí hay suelo disponible, que es suelo de la administración pública. Oye, vamos a llegar a un sistema de colaboración público-privada en donde efectivamente se pueda desarrollar. El IRBI no tiene capacidad para hacer, en ese caso, 1.200 viviendas de alquiler. Es absolutamente inviable. Pero es que Sareb no tiene capacidad ni siquiera para saber de los 14.000 personas que tiene viviendo en las viviendas que tiene actualmente ocupado, qué régimen jurídico lo tiene. O sea, es que o vamos a la colaboración pública y privada de verdad, que es la única manera, y así se ha hecho en el resto de Europa, o no hay solución. Bueno, pues me voy a quedar con esa reflexión. La verdad que un placer tenerle y muy interesante todo lo que nos ha dicho. Me quedan muchas cosas en el tintero, así que le voy a invitar otro día porque esto va a dar pues para muchos días de mucho debate. Juan Ramón, muchísimas gracias, como siempre, un placer. A vosotros. Nos vamos a publicidad, regresamos en unos instantes. Hasta ahora.
Bueno, pues son ya las 9:37 de la noche y vamos a dar ya paso a la mesa. Vamos a saludar a Silvia Alcántara, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, gracias. Carlos Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Diego Ubis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar la tertulia hablando ya de esa sentencia contra Francisco Javier Almeida. Al final, la máxima pena que se podía dar, la prisión permanente revisable por el asesinato con alevosía del pequeño Alex el 28 de octubre de 2021 en Lardero. También 15 años de prisión por el delito de agresión sexual. Una pena que es la máxima que recoge el Código Penal y que fue solicitada por el fiscal y también por las acusaciones particular y también por la popular. Era esperable, ¿no? Podríamos decir que se esperaba que fuese esta la sentencia que esperábamos todos, ¿no? Pues sí, espero que, ya digo, que nada va a resarcir a los padres de la pérdida. Lo que creo que necesitaban esto para intentar de alguna manera pasar página de alguna forma. Lo que todos deseamos, ¿no? Que se pudra en la cárcel, que no volvamos a ver pues un personaje de estos fuera y que, bueno, que ahora toca, yo dije, una vez que se cierre ya este capítulo, creo que toca analizar muchas cosas en el funcionamiento de las justicias y en esos terceros grados y en cómo a veces se pone en la calle a ciertas personas, ¿no? Y creo que ese es el tiempo que toca ahora y los responsables a nivel nacional deberían revisar un poco cómo se gestionan las prisiones, ¿no? En este caso, además, con una prisión permanente revisable y con otra condena de 15 años, no sé en qué orden se cumplen, porque la verdad es que no me ha tocado, desde el punto de vista jurídico, no he conocido ningún caso previo en el que se haya solapado dos condenas, pero la prisión permanente revisable será entre 25 y 35 años, que se dice poco, con la edad que tiene este sujeto es muchísimo tiempo, y luego si le añadimos, si es que hay que añadir esos 15, pues como has dicho tú, Diego, este señor se va a pudrir en la cárcel, afortunadamente. Así que yo creo que estáis todos de acuerdo que es una sentencia que, dentro de las limitaciones, nos gusta a todos, porque termina condenando al culpable. No, yo al final, cuando hablamos en la otra ocasión que estuve en el programa de este caso, sí que dije que al final esto tenía que servir un precedente. Todos esperábamos esta sentencia, fuera además por unanimidad por parte del jurado, los dos delitos a los cuales se les ha condenado, y sí que estoy de acuerdo con Diego en que hay que empezar a mirar qué es lo que hemos hecho mal, porque al final este tipo de casos, este ha sido el más grave quizás que ha sacudido a La Rioja, pero este no es el único que ha pasado a nivel nacional, sino que hay este tipo de personajes que están en la calle sin ningún tipo de control y luego nos echamos las manos a la cabeza cuando ocurren este tipo de casos. Pero no estoy hablando solo en este caso del niño Alex, sino en otros casos similares de la justicia, que cuando unos padres o un familiar alerta de que está pasando algo con algunos niños, pues me refiero a malos tratos, a dejadez por parte de los padres, y hasta que no pasa algo, por muchas veces que tú denuncies, hasta que no pasa algo, no se dan cuenta que realmente estaba pasando algo con ese niño. Y por eso yo estoy satisfecha con esta sentencia, precisamente por eso, porque a lo mejor igual esto crea un precedente para que no vuelvan a pasar. Bueno, ellos además... Tenemos encima de la mesa el desastre del solo sí es sí, que todavía está sin arreglar, ¿no? Sí. Y que esperemos que no sirva para que se repita algún caso similar o que nos ponga los pelos de punta otra vez. Bueno, delitos que se van cometiendo. También veíamos hoy en el Día de La Rioja la amenaza de muerte por Instagram a la familia de una de las niñas violadas de esa agresión grupal que conocíamos también hace unos días. No sé qué os parece ahora que bueno, después de que se conozca este caso, que haya ahora una denuncia por Instagram, por amenazas. Está desvariando mucho la historia, es algo, un añadido más al sufrimiento de estas niñas, lo que está pasando ahora. Al final, las redes sociales es lo que tienen en estos casos. Ellos, yo por lo que he entendido, se comunicaron a través de redes sociales con estos niños con los cuales quedaron. Ahora, consiguieron las niñas, a través al encontrarse con policías, denunciar lo que les había pasado, los cogieron, que no siempre suele pasar este tipo de cosas. Al final los pillaron infraganti. Los cogieron a todos, dos no los pueden condenar, me parece, porque son menores de 14 años,
pero yo no entiendo que ahora esté la familia sufriendo este acoso por parte de las personas culpables que le han hecho esto a su hija. Es lo que no es comprensible, que ahí es donde hay que empezar a tomar medidas. Yo creo que lo que nos viene a la mente de todos es que estamos haciendo mal, ¿no? Como sociedad. Una vez más, un nuevo caso de estos. Creo que en casa muchas veces cometemos ese error, creo que alguna vez lo hemos comentado en esta mesa, de no estar encima de los hijos cuando están utilizando y con ese uso pues desproporcionado y sin control que hacen de las redes sociales. Y también en los colegios. Creo que nos empeñamos en dar cierta educación ideológica y se pierden muchas cosas en educación, en valores y en respeto que lógicamente creo que estamos dando pasos para atrás, ¿no? Pasos de cangrejo en una sociedad que cada día yo creo que la reconocemos menos. Pero deberíamos ser prudentes también. Hoy creo que ha sido hoy o ayer, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, el señor Marca, ha dejado muy claro y ha manifestado que pese a que nosotros, desde todos los estamentos, a fin de cuentas, los que participamos en la justicia, los miembros de los medios de comunicación, miembros de distintos estamentos, todos tenemos una opinión personal en todas estas causas, porque al final son vox populi, pero también la prudencia exige, la hicimos y la llevamos a cabo cuando llevamos a cabo todas las declaraciones que se hicieron en su día respecto al caso Almeida, que nos dolía hablar de presunto, que nos molestaba dar y tratar como presunto a una persona que a todas las luces era culpable, pero es que en este caso yo creo que de alguna manera, mi opinión personal, insisto, a lo mejor no tenemos muy claras las cosas y se está hablando por unos, por otros, por los del más allá, y hay un procedimiento abierto en el que se tienen que hacer una serie de diligencias. Las cosas no están del todo claras, había unas relaciones previas entre ellas y ellos. Hay muchas cosas que todavía no las conocemos ni los medios de comunicación ni los agentes que intervenimos en la justicia, y yo creo que deberíamos ser un poco más prudentes, porque estamos hablando de menores por ambas partes. Estamos hablando de que, por ejemplo, ya están interviniendo servicios sociales respecto a las familias que tenían a los hijos menores de 14 años que no son imputables y que en estos momentos están siendo ya, y me consta que están interviniendo respecto a ellos. Es decir, tenemos que ser un poco prudentes. Es muy duro decir esto siempre, pero si hay pruebas y hay una actuación judicial, no podemos desde aquí o desde cualquier otro estamento prejuzgar la situación hasta que realmente no haya una cosa mucho más avanzada. Ahora hay mucha investigación, se está investigando ADN, se está investigando muchísimas cosas, y es cierto que los chavales estaban allí, es cierto que las chicas estaban allí, parece ser, y era muy obvio que había consumo de drogas entre todos. No era la primera vez que iba ninguno de las partes. Unos dicen que eran amigos, que se conocían de antes. Yo pido prudencia. Bueno, vamos a hacer ese consejo, lo vamos a tomar por ahí. Está mediático, pero que es que igual esto nos pone otra vez los pelos de punta, y sobre todo a los que somos padres, pero sí que es verdad que todos los días a través de las redes sociales se producen ciertas tipologías, ¿no? pues de acosos, de mal uso de esas redes sociales, y creo que aunque esto sea muy grave y hay que apelar a la prudencia para ver lo que hay detrás, creo que estamos, repito, esa dejación de funciones de los padres y de la sociedad en general, creo que habría que analizarla e intentar reconducir de alguna forma en lo que nos estamos convirtiendo, porque esto cada día va más. Bueno, vamos con otro asunto. Una cosa poco trascendente, decían los populares riojanos, pero que hoy ha tenido una nueva entrega en diario.es. Según este diario, la número 2 del PP, Cuca Gamarra, fue la mediadora entre el gobierno de La Rioja y las empresas privadas para conseguir trabajo a personas afines al partido. Lo hizo bajo la presidencia de Pedro Sanz, que acaba de ser elegido miembro del Consejo de Estado. Lo hizo entre 1995 y 2015. Hace unos días le preguntábamos en este programa precisamente a Cuca Gamarra, a la secretaria general del PP, que estuvo aquí, sobre este asunto, y respondía esto. Según ha denunciado el diario.es, en aquella época su compañero y expresidente del gobierno, Pedro Sanz, recibía numerosas peticiones de afiliados y también de personas afines al partido para que les encontrasen un puesto de trabajo. No sé si usted era consciente de eso en aquella época, o si tal vez usted también recibió. Pues mire, correos electrónicos se reciben muchos, y sobre todo porque la gente se pone en contacto contigo para contarte su vida, sus problemas y sus preocupaciones, ¿no?
pero me llama la atención que el Partido Socialista esté recurriendo a todo esto. Tiene que estar muy nervioso, tiene que estarse viendo ya muy cerca de la salida del gobierno para estar intentando mover y movilizar algo que creo que no tiene mucha trascendencia. Bueno, pues estas eran las palabras de Cuca. Hablaba del Partido Socialista. Yo quiero que antes de que deis vuestra opinión, vamos a escuchar a Concha Andreu también sobre este asunto, unas declaraciones de esta misma mañana. Aquí hay que dar explicaciones de qué ocurrió y además, si no las dan, se supone que van a seguir trabajando de la misma manera. Es decir, según los papeles que se publican en el diario.es, que es una agencia de colocación del Partido Popular. Si no dan explicaciones, vamos a suponer todos que efectivamente van a seguir actuando de la misma manera, cuando estén en la oposición. Bueno, ¿qué os parece? ¿Poco trascendente, como dice el Partido Popular, o os parece que aquí hay que pedir responsabilidades? Silvia. Yo al final, yo siempre he dicho, las palabras se las lleva el viento y lo escrito permanece. Sí que es mucha casualidad que ahora que estamos en plena campaña preelectoral, que empiecen a salir este tipo de cuestiones, y más que nombren a Arturo Estiven, que todo el mundo lo conoce, los que estamos dentro del mundo del periodismo, porque era el jefe de gabinete de Pedro Sanz. Perfectamente aparece, yo en la captura que me he hecho antes de venir aquí, da todas las explicaciones el señor de con quién ha estado, lo que le ha contado, que le preguntó por su hijo y que estaba solicitando trabajo. Está por escrito y viene el nombre de Cuca Gamarra. ¿Nos lo podemos creer o no nos lo podemos creer? Pero me parece un oportunismo el sacar esto ahora mismo y en la época en la que estamos. Sí, yo lo comentaba también. Esto ha existido toda. Claro, esto estaría en algún sitio y justo ahora, ¿no? Justo ahora ha salido. Es que además a mí me sorprende porque yo creo que cada vez que gana un partido un proceso electoral, yo creo que las sedes se inundan de correos electrónicos de gente afín que les dice, oye, tengo a mi primo, a mi sobrino, ¿qué hay de lo mío? La famosa frase del ¿qué hay de lo mío? ¿no? Entonces te fusilan y pero probablemente... Pero que ha existido siempre, pero no solo en la política. Bueno, incluso a nivel personal, tú no claro. tienes, tú trabajas en una empresa y un primo, el hermano, te dice, oye, si te enteras de algo, si sale algo, yo creo... Pero quizás esto es más llamativo porque aparece por escrito y son cargos políticos al final. Pero ninguno va para ingeniero de la NASA, que era para trabajar de currelas a través de TTs, o sea que no era ninguna cosa que, bueno, es que un tío sin cualificación lo vamos a poner a dirigir un país, no, que lo estamos colocando supuestamente o postulando para ser colocados. Alguien que se indigna por esto de verdad, o sea, yo... Entonces lo veis bien. Puede tener su relevancia. Vamos a ver, yo creo que es retorcido. Primero, a ver de dónde viene esta información. Yo creo que no es una información que se quede en el palacete o que se quede en los archivos del gobierno para que el Partido Socialista que viene después la saque. Es una información que viene de dentro. ¿Dónde, cómo, por qué? No lo sabemos. Viene de alguien que es del Partido Popular o ha estado en el Partido Popular, porque si no, no tiene esa información. Lo segundo, que hay que ser retorcido para pensar que uno va a llamar a un empresario, el empresario va, por colocar a un currela, va a pretender obtener algún favor del gobierno. Pues puede ser o no puede ser, igual puede esperar o no puede esperar, yo creo que es retorcido. Y lo segundo, yo creo que es de género bobo pensar que ese empresario, si contrata a alguien y no funciona, lo va a mantener simplemente porque le ha dicho el Arturo Estiven de turno o el presidente del gobierno o el político de turno que lo meta ahí. Lo grave sería que los colocara en una administración pública. La segunda parte me parece mucho más grave, que se creen sociedades públicas, que dentro de los estamentos públicos se coloquen a afines, se coloquen a ciertas personas o se creen puestos para ciertas personas con dinero público dentro de una estructura pública. Y eso creo que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular pueden hablar de que no lo hayan hecho. De hecho, se tiran estas cosas los unos a los otros, ¿no? La gestión del dinero público es la que me preocupa, no que alguien haya podido llamar, oye, mira a ver si tienes un puesto para esta persona o para otra persona. Eso, lo jodido, hablando en plata, es que se creen estamentos y sociedades que hemos visto en esta legislatura, en esta comunidad, y se metan a gente del partido y luego se les intenta crear un puesto. Y a los que no se les exige cualificación de ningún tipo, tampoco. Con lo cual, puede ser grave, puede levantar suspicacias, pero no creo que sea para rasgarse las vestiduras, ¿no?
Bueno, pues vamos con otro asunto. Vamos a ver qué va a pasar con el edificio de Bosonit, porque ICOMOS ha realizado una valoración inicial negativa de ese edificio que la empresa Bosonit pretende levantar en la calle Marqués de San Nicolás de Logroño. Ha pedido que antes de seguir con esa iniciativa se realice una evaluación de impacto patrimonial del proyecto. Un organismo que asesora a otros, como la UNESCO, en cuestiones relacionadas con el patrimonio. Ha emitido este informe, como decimos, tras recibir diversas alertas patrimoniales que le han llegado tanto de asociaciones locales como de otras especializadas en el ámbito regional y nacional. ¿Qué creéis que va a pasar también un poco? Que corran en hacerlo, porque como cambien los gobiernos, como cambien las cosas, pues alguien, y aparecerá, porque estamos hablando del casco antiguo de Logroño. Y como dice un amigo mío, como encuentren una piedra, como encuentren un esqueleto, que lo tapen o lo saquen rápido, porque eso va a ser patrimonio. Estamos hablando del casco antiguo de Logroño, y alguien va a decir, primero por los informes técnicos que ya avalan que no se debe hacer esta obra, y luego porque si efectivamente puede entrar patrimonio artístico, patrimonio histórico, dicen no, quietecitos aquí, y esta obra se paraliza. Así que, como no se den mucha prisa y tienen pocos días ya para hacerlo, me parece a mí que no lo van a hacer tan rápido, ¿eh? Bueno, pero yo creo que tienen previsto, ¿no?, que surjan, ¿no?, que sí, surjan estas historias que estamos hablando, ¿no?, de patrimonio. Yo puedo hablar aquí como Diego Ubis vamos, creo que no tendría programa para decir muchas cosas, ¿no? Hay este lobby que parece que se ha creado en contra del proyecto, ese lobby provinciano, pues es que a mí me deja mucho que desear. Mira, habló la Academia Bellas Artes de San Fernando, ha hablado ahora este estamento consultivo. De verdad, yo me gustaría saber la pregunta, la respuesta depende de la pregunta. Habló la Real Academia de Bellas Artes antes de que se presentara el proyecto básico de ejecución, antes de que hubiese un proyecto, antes de que se presentara ese proyecto, con lo cual, ¿qué le han comunicado? Luego es que nadie se ha puesto en contacto con la empresa para conocer el proyecto en profundidad. Nadie sabe cuál es el proyecto arquitectónico debajo. Debajo hay restos, hay un proyecto para conservar esos restos, precisamente se va a invertir un dinero muy importante para preservar esos restos arquitectónicos que hay ahí debajo, que algo que haría inviable hacer un proyecto de otras características, porque nadie va a invertir. Hablaban de vivienda pública en su día, es inviable, no se puede meter tanto dinero ahí para poder hacer un proyecto de esas características. Creo que hay una oportunidad de oro trayendo un proyecto como el de Bosonit al casco antiguo para revitalizarlo, para cambiar esa vida que actualmente tiene, que es un barrio que se está volviendo viejo. Creo que ahora las empresas de esta tipología se pueden trasladar ahí. Este puede ser un proyecto atractor para que se cambien y se flexibilicen ciertas normas y pueda haber otros proyectos que lleguen. Y creo que todo esto es parte de un lobby que de verdad se está equivocando. Provinciano total. Silvia, brevemente. Brevemente, no. Yo vi el proyecto cuando se presentó, me parece un proyecto increíble que va a crear puestos de trabajo, que va a revitalizar el casco antiguo, y yo entiendo que la empresa no va a arriesgar a presentar un proyecto cuando no tenga si no tiene unas en la manga. Y al final este informe es negativo, pero vemos cómo se están posicionando las partes, que es como dice Diego. Por parte del Partido Popular, que no se haga nada. Por parte del Ayuntamiento, estamos esperando, aceptamos todas las opiniones. Una empresa con un proyecto de esas características, este empresón, no se va a arriesgar a hacer nada si no tiene algo seguro. Bueno, esta noche os habéis portado muy bien, no ha habido... no habéis estado de acuerdo en todos los temas. Nos vamos con Seventeen antes de irnos, vamos a verla. Tariro, tariro. Uy, la fresa, qué buena. 3,30, sí, hombre, ese precio a ver quién lo paga. ¡Aurora! ¿Qué tal, cariño? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Mira, tú me vas a poner unas alcachofitas. ¿De estas? De esas buenas que tienes ahí. Muy bien. Son buenas, ¿no? ¿Qué más? ¿Unos espárragos tendrás? Sí, tengo. Come también. Vale. Ahí te los veo. ¿Esos frescos de ayer? Esos. Esos de ahí. Lo que tú me digas, corazón. Pues que me viene la hija a comer.
y le encanta el espárrago. Qué bien, contenta estarás, Bueno, contenta estoy, ya sabes que viene poco, pero cuando viene pues se le mima. ¿Me vas a poner también 2 tomatitas, esas que tienes? ¿Las tienes buenas? Aquí grandes ¿Pero para están ti. buenas? Que sí. Bueno, la otra vez me diste que estaban flojas, Tenían buena vela, pero poco sabor. No me digas. No, sí te digo, sí, claro que te no digo. volverá a pasar, estas bien buenas son. Pues ponme por lo menos 4, cariño. Vale, venga, ¿qué Anda, más? no, escucha, y vas a ponerme también, digo yo que me llegue, una bandejita de champiñones. Ay, no me quedan, cariño. ¿Cómo que te quedan? ¿Cómo que no? Pues si tienes ahí una que la estoy viendo, petarda. Nada, corazón, esos son del Andreu. Nada, ¿cómo que son del Andreu? Que ha venido a comprar esta mañana y se los ha dejado. Luego dice que pasará por ellos. ¿Pero el Andreu quién? ¿La presidenta ha venido aquí? Sí, que ha estado aquí comprando. ¿Pero cómo va a venir al mercado la presidenta, por favor? Anda, Aurora, ¿tienes unas cosas? ¿Qué ha comprado? A ver, ¿qué ha comprado? Uy, de todo, hija, de todo, ¿cómo se nota? De todo, de todo. Y sin protestar. Manojo de cebollas, ¿verdad? Cebollas y queso. Siempre viva. Y morada. Vale. Y yo qué sé, 4 limones. ¡Me cago en la mar salada! ¿Con qué ha venido? ¡Que ha venido de verdad! Y no me avisas, marrana. ¿Qué voy a saber yo? Hombre, Aurora, hija, pues si sabes que somos amigas. A ver, me he dicho, reina, y venía yo por la mañana. Amigas. Yo soy amiga, pero amiga, Conozco a su madre de siempre. ¿Que sí? Sí, desde que éramos crías. Ahí va. ¿Tú no conoces o qué? No, hija, no tengo el placer. Sí, pues amigas de siempre, del barrio, toda la vida. Además, fíjate que con Concha tengo yo que quedar ahora para hablar alguna cosilla. Vamos, de amigas, Vaya. A ver, que tampoco quiero yo contar nada, pero está mi hijo buscando casa y estos del Banco Malo, he visto por ahí por la tele que estos del Banco Malo dice que tienen pisos, ¿no sabes tú cuáles son? Que sí, Banco Malo, ¿qué tiene? El Banco Malo que tienen pisos de estos que los tienen ahí sin usar. Ahí va. Y digo, oye, para mi chiquillo, no, tampoco vendría mal uno, que mi chiquillo pagaría lo que haga falta, Vamos, que a nuestra familia no nos saca nadie los colores, y no nos falta de nada, Solo faltaría Seventina. Efectivamente, pero bueno, oye, que se puede mirar y si la Concha puede hacer algo de vamos, yo que sé, que yo tampoco digo nada. ¡Si está ahí! ¡Concha! ¡Concha! ¡Ay, Concha! Bueno, pues 1 minuto para las 10 de la noche. Muchísimas gracias a los 3 y les dejamos a todos ustedes con Hecho en La Rioja. Buenas noches, descansen. Adiós.